Mucho gusto estar nuevamente en la Sala Regional Toluca, como conocemos de manera abreviada a esta parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias a su presidenta por esta amable invitación, la magistrada Marta Guarneros, y gracias Juan Carlos, magistrado integrante de la sala, por estar en este acto. Hace mucho que hemos sido compañeros en esta actividad jurisdiccional tan interesante. Y un tema que nos convoca, que es de tanta trascendencia para nuestra vida diaria, tanto en el Instituto Nacional Electoral como en los institutos electorales locales. Me sigo negando a denominarles OPLES, me parece insultante vulgarizarlos de esa manera, aunque lo haya hecho el Congreso de la Unión. Para mí deben de conservar su individualidad, su respetabilidad y sus características muchas veces, porque no solo son Instituto Electoral del Estado sino que nos han enseñado a ser Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en muchas entidades de la República, a lo cual no hemos llegado todavía a nivel federal o ahora nacional, invadiendo soberanía de los estados. El tema del procedimiento sancionador. Un procedimiento que es tan viejo como el derecho electoral mismo. No puede haber derecho electoral sin que haya tipificación de conductas antijurídicas y la tipificación de las sanciones correspondientes, con independencia de que esta antijuridicidad sea de naturaleza penal o de naturaleza administrativa. De ahí la existencia de los delitos electorales que requieren también de tratadistas especializados. Falta la existencia, la formación de especialistas en derecho penal electoral. Como falta también la construcción del derecho administrativo sancionador electoral. Si ya de por sí la formación del derecho administrativo sancionador es una materia en evolución, en conformación, la materia del derecho administrativo sancionador electoral podríamos decir que es inexistente. No me queda duda, sé que se han escrito algunos libros sobre infracciones administrativas electorales o derecho administrativo sancionador electoral, pero nos hace falta todavía hurgar más, reflexionar más y proponer más sobre esta materia. Y estamos en la práctica, por supuesto, experimentando. Fue la jurisprudencia de la Sala Superior la que estableció el procedimiento administrativo sancionador especial, dada la necesidad de depurar el procedimiento electoral a fin de llegar a la jornada electoral, pero sobre todo al acto de calificación de la elección, con un procedimiento perfectamente conocido y limpio, de tal suerte que todas las conductas antijurídicas cometidas durante el procedimiento electoral de la etapa preparatoria e incluso de la jornada electoral, ya hasta la etapa de resultados y declaración de validez, pudiese estar revisado en su integridad para determinar su licitud, su juridicidad y poder declarar la validez de la elección. Esto llevó a la reforma en 2014 a establecer el procedimiento sancionador especial en el texto de la ley. Pasar de la jurisprudencia a la legislación. Y esto es lo que llevó también en materia de fiscalización a pedir
que los partidos políticos y los candidatos rindieran informes en tiempo real, de manera parcial, sobre sus ingresos y gastos, para, de manera paulatina, periódica, conforme a la ley, ir rindiendo sus informes durante la etapa de campaña, ahora incluida la etapa de precampaña, para que al día de la jornada electoral pudiera el Consejo General competente conocer cuál fue la realidad de los ingresos y gastos de cada candidato, de cada partido político, y poder tomar en cuenta si hubo respeto o rebase de topes de gastos de campaña. Y en su caso, ¿qué tanto, en qué proporción o en qué cuantía se excedió el gasto de campaña o de precampaña en su caso, con las consecuencias que la ley establece? Sin embargo, no se ha podido todavía lograr que esta normativa sea derecho positivo, que se aplique realmente. Si leemos los diarios hoy o ayer, podemos advertir que casi todos los partidos políticos han cumplido el deber de rendir cuentas de campaña, que aproximadamente el 92 o el 93% de candidatos cumplieron el deber de rendir informes sobre gastos de campaña. Pero ¿cuál era el porcentaje al día de la jornada electoral? 52%. ¿Qué pasó en el tiempo en que se debió haber rendido estos informes? Simple y sencillamente no se hizo, lo cual trae consecuencias. No solo afecta el modelo de fiscalización, afecta una parte sumamente importante de todo procedimiento electoral: origen y destino de recursos económicos. Dinero y política son una mezcla explosiva y habrá que controlarla. Y fue precisamente de la legislación del estado de Hidalgo en donde yo tomé este modelo que platiqué con algunos legisladores cuando preguntaban qué hacer para evitar el gasto excesivo en campañas que no se puede controlar y que al final de cuentas trae como consecuencia una competencia inequitativa en los procedimientos electorales y que gane el que más gaste porque más capacidad económica tiene. Ahí está la normativa y vamos seguramente a comentar algunos de sus efectos. Pero toda esta materia, que es la base de la reforma incluso desde 1986, cuando se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral, y de 1990, cuando se crea el Instituto Federal Electoral, llevar al contexto normativo el fenómeno electoral y que dejara de ser materia solo conocida y resuelta por los políticos y la política conforme a criterios políticos, llevar al orden normativo toda la materia electoral. Así está expuesto en los motivos que indujeron al revisor permanente de la Constitución, al Congreso de la Unión y a los congresos locales a hacer estas reformas, a instituir a los tribunales electorales y con el transcurso del tiempo a los institutos electorales, fue llevar toda la materia electoral al orden normativo y en consecuencia a tipificar conductas como delitos o como infracciones electorales, a establecer sanciones. Sin embargo, coincido con aquellos tratadistas que establecen que no es mediante la tipificación de delitos y de infracciones electorales como vamos a construir un auténtico sistema democrático. La democracia se construye a partir del convencimiento, de la cultura de la juridicidad. No hablo de cultura de la legalidad, se queda pequeña. La cultura de la juridicidad,
que es conducirnos conforme a derecho, todos, gobernantes y gobernados, es como vamos a construir el sistema democrático, respetando el sistema jurídico vigente en un lugar y tiempo determinados, en este caso, en México. Y este sistema de tipificación de conductas como infracciones electorales y la necesidad de establecer sanciones, lo que nos ha llevado quizá a este subtema sumamente importante en el momento presente, la individualización de la sanción. ¿Qué hacemos para poder individualizar la sanción que corresponde en el caso particular? ¿Por qué las salas del Tribunal Electoral con reiterada frecuencia revocan o modifican las resoluciones sancionadoras de los institutos electorales locales y nacional? ¿Por qué quedan insatisfechos los partidos políticos sancionados por las sanciones de otros partidos políticos? ¿O por qué queda insatisfecha la sociedad ante las sanciones impuestas a los partidos políticos? Hace pocos días platicaba con un personaje de la República y me preguntaba, ¿por qué tanto trato amable con el Partido Verde Ecologista de México? ¿Qué no deberían desaparecerlo? Es un punto de referencia, obviamente no el único. Si recordamos las elecciones de 2000, elecciones presidenciales, traeremos a la mente la sanción más alta en cuantía que se ha impuesto a un partido político. Causó escándalo en el extranjero. 1,000 millones de pesos de sanción económica al Partido Revolucionario Institucional por haber obtenido 500 millones de pesos como préstamo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Dinero que no quedó demostrado que haya entrado a las arcas del Partido Revolucionario Institucional. Y sin embargo el partido fue sancionado con 1,000 millones de pesos. Pero no se quedó atrás el partido triunfador en esa elección. Fue sancionado con 500 millones de pesos por llevar doble contabilidad, porque los amigos de Fox hicieron aportaciones, una contabilidad extranormativa y en consecuencia nadie supo realmente cuál fue el costo de estas elecciones presidenciales. Sí, no es novedad, desafortunadamente. Y ahora estamos más inmersos, porque en esta reforma de 2014, cometiendo otro de tantos errores, se crea la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para imponer sanciones por infracciones electorales. El error ya lo habíamos cometido desde 1990. La Sala Central del Tribunal Federal Electoral tenía facultades sancionadoras para las infracciones cometidas por los partidos políticos. Y 24 años después repetimos el error. Sí, parece que es necesario equivocarse más de una vez para poder corregir bien. El acto sancionador de una infracción administrativa es acto administrativo. Luego entonces nuestra Sala Regional Especializada es un órgano formalmente jurisdiccional y materialmente administrativo para sancionar o declarar que no existe infracción. Pero es un órgano administrativo insertado o inserto en un órgano jurisdiccional. Me opuse permanentemente a esa reforma. Pero como se les olvidó hacer la reforma en el texto constitucional, o no llegaron a ese acuerdo, no lo sé, se hizo en la ley orgánica
del Poder Judicial de la Federación y se crea una sala regional. ¿Para qué región? Para la región denominada Estados Unidos Mexicanos. Una sala regional con competencia en toda la República. Ya no es regional. Pero en fin, ahí está como complemento de una función de la materia electoral. En una materia que tiene dos partes muy importantes que no hemos querido entender en la sala superior. Uno es el procedimiento especial sancionador y otro es el procedimiento ordinario sancionador. El procedimiento especial sancionador tiene reglas específicas y por regla no se aceptan más pruebas que las documentales. Y no tiene la autoridad funciones de investigación, como le hemos ordenado en más de una sentencia. Investiga y luego resuelves. No hay funciones investigadoras. Por eso el sistema dinámico y concentrado del procedimiento especial sancionador, para que en menos de 72 horas, no tengo el dato exacto, hicimos el ejercicio en la ponencia de cuántas horas se requieren para poder concluir el procedimiento especial sancionador, para poder tener una resolución. Y que al concluir la etapa de campaña electoral y jornada electoral, la autoridad electoral cuente con todos los elementos para decir, se ajustaron todos a la normativa vigente y por tanto se puede calificar por sí misma la elección de válida o nula, sin tener que recurrir a los otros temas que son en específico las de financiamiento público y privado. Para eso son también los procedimientos sancionadores en materia de propaganda electoral. No para andar investigando si es cierto o no es cierto, no. Lo que se ve, lo que se transmite por radio, por televisión o por cualquier otro medio de difusión de propaganda. Pero en fin, inmersos en todo este tema, viene el problema de individualización de la sanción. ¿Qué hacer para individualizar la sanción? Y tenemos el binomio infracción-sanción o conducta antijurídica y la sanción por la comisión de esta conducta antijurídica. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Esto nos lleva a hablar de conducta típica y de sanción. Y aquí nos vamos a encontrar el primer problema. Decimos normalmente que el derecho administrativo sancionador es parte del derecho punitivo del Estado, parte del derecho sancionador del Estado, que se divide en derecho penal y derecho administrativo sancionador. Y en la práctica y en la teoría se nos ha hecho fácil ir al derecho penal y trasladar las reglas del derecho penal al derecho administrativo y tratar de formar el derecho administrativo sancionador, trasladando principios de una a otra parte. Y así hablamos de conducta típica, pero vamos a poder hablar en materia administrativa electoral de la misma tipicidad que en materia penal. La respuesta inmediata es no. Tenemos un principio constitucional y principio general del derecho. En materia penal no se puede sancionar a nadie por simple analogía y ni aún por mayoría de razón. Los tipos penales están individualmente contenidos en la legislación penal. Y si la conducta no está tipificada, si no hay tipo penal en la ley, no hay delito. El famoso principio nullum crimen sine lege. En materia de derecho administrativo sancionador, ¿podemos decir lo mismo? No. Tenemos algunos casos de infracciones que están
individualmente tipificadas, pero casi podríamos decir que eso es la excepción. La regla son los tipos genéricos o abiertos, en donde el legislador solo nos da una regla y es el operador jurídico el que tiene que tomar en consideración la conducta y determinar si esa conducta es constitutiva de infracción o no. En vía de ejemplo, el artículo 443, párrafo 1, inciso A, establece: constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente ley. Inciso A, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta ley. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley de Partidos Políticos. ¿Qué conducta es constitutiva de esta infracción? Todas las que nos podamos imaginar, siempre que puedan quedar en el contexto de derechos, deberes y obligaciones de los partidos políticos. Ejemplo, al Partido Verde Ecologista de México se le sancionó por sobreexposición. Violó el modelo de comunicación política de los partidos políticos con la sociedad. Yo me opuse a esa conclusión. ¿Cuál es el modelo de comunicación política de los partidos políticos con la sociedad? No existe. Si la Constitución establece que los partidos políticos tienen derecho de acceso permanente a los medios de comunicación social. ¿Y cuáles son los medios de comunicación social? Claro, de inmediato, televisión, radio, prensa escrita, pero ¿y las bardas? ¿Y los edificios? Una buena parte de módulos especiales en las ciudades para colocar propaganda, no en donde está prohibido, sino en donde está permitido. Los autobuses, los microbuses, todos los medios de transporte de personas y de cosas en donde está permitido, y las bardas. Pero lo que es más importante, ¿y YouTube? Y todos estos medios que tenemos bajo el denominador común de redes sociales, ¿por qué son redes sociales? Justamente porque comunican a una persona con el resto de la humanidad, ya no de su comunidad, sino con el resto de la humanidad. Acabo de escribir hace unos días, no importa de dónde venga la información, de qué parte de la tierra, del aire o del agua, venga la información, llegará a su destinatario. O no importa en dónde esté el que la genere, va a llegar a todo el universo, en tanto haya un ente inteligente en otra parte que entienda el idioma en el cual se está escribiendo. Estas redes sociales, ¿en dónde están reguladas? Y decimos, nos hemos atrevido a decir que no hay regulación en estas redes sociales. No es cierto. Sí hay regulación. Desde el momento en que tenemos tiempo, espacio y contenido. ¿Cuándo se pueden llevar a cabo actos de campaña y de precampaña? Fuera de esos tiempos, tiempo de campaña o tiempo de precampaña, no se pueden llevar a cabo actos de campaña o de precampaña, porque o son anticipados o son posteriores. Los posteriores probablemente, sin sanción, pero los anteriores también por regla todos sancionados y sancionables. ¿En qué medio? En el medio que haya sido.
Entonces, ¿cuál es la conducta típica? Desde ahí empieza el problema. Hace pocos días resolvíamos un caso de un candidato a gobernador que en su página personal, no me acuerdo la red social, publicó actos anticipados de campaña. Y la mayoría dijo, no es sancionable porque fue en su página personal. El hecho de que haya sido en su página personal significa que es inaccesible para los demás. Nuestra argumentación, que parece, no es que quiera desconocer la autoría, parece que surgió de mi ponencia, de que para poder enterarse de lo que en una red social se publica es necesario tener computadora, y muy pocos tienen computadora, tener servicio en internet, tener que oprimir un botón, tener que escoger una liga, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que seguimos diciendo en nuestras sentencias que no es cierto, porque lo mismo pasa para poder conocer lo que pasa en televisión. Necesitamos comprar televisión, necesitamos tener servicio de energía eléctrica en la casa, necesitamos prender la televisión, escoger el canal, no cambiarle cuando haya la publicidad. O sea, hay muchos actos de voluntad que necesitamos para podernos enterar. Bueno, lo mismo pasa en las redes sociales. Si restrinjo el acceso a mi página, obviamente solo los que estén autorizados podrán enterarse de su contenido. Pero si mi deseo es que todo mundo se entere y no restrinjo, pues todo mundo se podrá enterar y estoy haciendo actos de campaña o actos anticipados de campaña. No importa que sean redes sociales. Y no importa que en ningún lugar de la legislación constitucional o legal se haga alusión específica a redes sociales. El medio no importa, importa la naturaleza jurídica del acto que se lleva a cabo. Y por supuesto el tiempo en el que se lleva a cabo esa conducta. Y esto puede ser una conducta típica. ¿Cómo a partir de este tema, que pudiera ser tan sencillo en la materia penal y que tanta jurisprudencia y doctrina ha generado, aquí nos genera un gran vacío? ¿Cuál es la conducta típica para poder imponer una sanción? Y los tipos abiertos. En la materia administrativa difícilmente vamos a tipificar cada una de las conductas sancionables. Tenemos que elaborar tipos abiertos para que todos aquellos casos que constituyan incumplimiento de la norma jurídica puedan ser tipificadas como infracción y en consecuencia poder imponer la sanción prevista en la misma ley. El modelo de comunicación política que está previsto en la Constitución solo es en televisión, ya ni siquiera en radio. Porque en televisión le dedicamos todo el tiempo, en radio hacemos alusión. O aceptemos que es en radio y televisión, pero en los demás medios ya no hay reglas. Por eso yo digo que el modelo de comunicación política de los partidos políticos con los electores es un fantasma jurídico. Muchos aseguran haberlo visto, yo todavía no. Voy a pedir de lo mismo para poderme inspirar igual. Bien, y tenemos otra complicación. Vamos a la siguiente lámina. Conducta típica y sanción. Pero para que haya conducta típica, cuando habiendo conducta típica, para que haya sanción, necesitamos un elemento vinculante, que es la responsabilidad. Pero la responsabilidad a su vez se sustenta en otro elemento también de especial relevancia. Vamos a la siguiente. La responsabilidad se sustenta en la culpabilidad. Culpabilidad que es un elemento subjetivo y que en el derecho penal hemos estudiado a partir de dos vertientes: dolo y culpa.
En materia de infracciones administrativas, podemos pedir, podemos exigir que haya dolo o culpa para poder establecer la responsabilidad de algún sujeto de derecho. El dolo, sabemos, se ha entendido y enseñado, aprendido como la intención de generar la conducta antijurídica, y algunos dicen, y el daño, que abarca no solo la conducta, sino el daño. Si no hay esta intención de llevar a cabo la conducta y generar el daño, no hay dolo. Y la culpa la entendemos como la falta de previsión o de cuidado. Habiendo cualquiera de estas dos circunstancias de culpabilidad, habrá responsabilidad. Si no hay dolo o no hay culpa, no hay responsabilidad. Estaríamos ante una excluyente de responsabilidad. No habrá sanción. En materia de infracciones administrativas, ¿podemos decir lo mismo? Parece que no. No obstante que hemos dicho que sí, y varias tesis y varias sentencias se orientan de esa manera. Se requiere dolo o culpa. Y en el derecho administrativo sancionador, para quienes se han dedicado al estudio de esta nueva asignatura, se han adoptado dos tendencias fundamentalmente, tres podría decir. La que sigue, la doctrina penalista de la necesidad de dolo o culpa, y la doctrina que tiende hacia la objetivación del ilícito. Hay infracción siempre que exista incumplimiento, independientemente de que haya o no dolo o culpa. Si es una forma de responsabilidad objetiva de la que estudiamos en el derecho civil. En el antijurídico civil se requiere culpa para la responsabilidad subjetiva, pero para lo que la doctrina ha conocido tradicionalmente como riesgo creado, que es la culpa objetiva, ahí ya no se requiere, por regla, ni la conducta intencional, ni la conducta culpable de falta de previsión o de cuidado. Basta que se tenga el bien o el animal que causa el daño para que el tenedor o propietario de esa cosa o de ese animal sea responsable del daño causado. La teoría del riesgo creado. Si en la casa tengo, como casi todos tenemos, un tanque almacenador de gas para el servicio doméstico, perdón, yo soy creyente, Dios quiera que no, pero estalla, tenemos que pagar los daños. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa peligrosa por su naturaleza. Y el edificio, la casa, el automóvil, cualquier cosa que por su peso, velocidad, naturaleza, etcétera, pueda causar daño. No importa que tengamos todo el cuidado habido y por haber. Se causa daño, se es responsable y por tanto habrá que reparar el daño. La responsabilidad justamente significa eso, la necesidad jurídica de reparar el daño ocasionado, haya o no culpa, haya o no responsabilidad subjetiva. Es suficiente la responsabilidad objetiva por el riesgo creado. Bueno, la tendencia, o una de las tendencias del derecho sancionador, ha ido por esta vía. No importa que haya dolo o que no haya. No importa que haya habido la suficiente previsión, el suficiente cuidado, si se causó infracción a la norma, se incumplió la norma. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se transmitió un promocional durante tiempo de campaña que el partido político, si bien es cierto que presentó,
no quería que se transmitiera, sino hasta determinado tiempo. Y se transmitió. Se transmitió, hubo publicidad en contra de alguien, difamatoria o no difamatoria, calumniosa o no calumniante, etcétera. Hay responsabilidad. ¿Por qué? Porque el partido político fue el que entregó el contenido para ese promocional, se hizo la pauta y la pauta se cumplió. No importa que no haya habido la intención. Hubo la conducta es antijurídica. Y se ha ido mucha tendencia elaboradora del derecho administrativo sancionador por esta vía. No importa que haya dolo, que haya intención o que no haya, no importa que no haya falta de previsión o de cuidado, es suficiente la realización de la conducta infractora para ser responsables de esa conducta y en consecuencia para que se imponga la sanción correspondiente. Una tercera tendencia es buscar la vinculación, porque si hay una conducta, necesariamente hay una conducta razonada o razonable. Necesariamente hubo alguna falta de previsión o de cuidado, o bien la intención, de tal suerte que no podemos desvincular totalmente la responsabilidad del elemento culpabilidad. Aunque la culpabilidad ya no la tengamos que hacer radicar en dolo o culpa, sino en la conducta misma que ha sido un acto de voluntad. La conducta es acto de voluntad. Es algo que hemos querido hacer. En el ejemplo que ponía, quiso el partido político elaborar ese promocional. Lo que quería era transmitirlo en otro tiempo o quizá en otro lugar. Pero quiso hacer el promocional. Quiso que se transmitiera, por eso se mandó al instituto competente. Por tanto, es responsable de lo que hizo. Pero ahora, hace algunos minutos, practicaba yo un concepto de responsabilidad administrativa. Se las voy a leer con todo el riesgo que implica la falta de meditación sobre lo que está escrito. Tampoco es una improvisación imprudente. Es un tema que he tenido que estar estudiando, en la que he construido un poco, creo que nada publicado, y en lo que quiero continuar ahora que llegue el 4 de noviembre o 5 de noviembre de 2016. Responsabilidad administrativa. Imputación de la comisión de una infracción administrativa a un sujeto de derecho considerado culpable por conductas propias de terceros o hechos de las cosas. ¿Sí? La responsabilidad ya no como la necesidad jurídica de reparar el daño, porque en infracciones administrativas no siempre hablamos de daño. Las conductas infractoras normalmente son incumplimiento de una norma que no necesariamente se traducen en un daño, entendido el daño como la disminución del patrimonio que se causa a una persona. Y aquí tendríamos que innovar una vez más. Cuando hablamos de daño, no necesariamente ha de ser daño económico, puede ser daño moral. Daño en sus derechos de la personalidad, en los derechos de la personalidad de la víctima de esa conducta antijurídica. Pero no solo es por conductas propias, y aquí es en donde también hemos perdido el rumbo en mucho de la materia sancionadora, sino por conductas de terceros. Cuando hablamos de conductas de terceros, hablamos de la culpa invigilando, pero hay que estudiarla. No es tan fácil como la hemos dicho en las sentencias y en algunas tesis. Y no es tan fácil desligarse de la responsabilidad de imponer sanciones por culpa invigilando. Porque cuando queremos volver a sancionar, podemos infringir el principio non bis in idem. Cuidado.
Y esto nos pasa con frecuencia con los partidos políticos, que por la transmisión de un promocional en radio o televisión se sanciona por culpa invigilando, porque su candidato fue el que pidió. Un momento. Si es culpa invigilando, ya no se le puede sancionar por culpa directa. Si ya sancionamos equivocadamente por culpa invigilando, aunque tenga responsabilidad directa, no podemos volver a sancionar. Porque si no se infringe el principio non bis in idem. No se puede sancionar dos veces por el mismo hecho, aunque aleguemos que son autoridades diferentes, bienes jurídicos tutelados distintos y procedimientos diferentes. No, eso es querer salvar una responsabilidad en la que hemos incurrido. Porque si hay dos conductas, o una conducta, perdón, con dos daños o dos infracciones, tenemos que juzgar al mismo tiempo e imponer las dos sanciones, aunque tengamos que esperarnos. En fin, la materia, insisto, del derecho administrativo sancionador requiere mucha reflexión, estudio y formación. Y puede ser también conducta puede ser un hecho derivado de las cosas. Ya es mucho más difícil, más complejo, pero ¿qué pasa con los promocionales? Con los promocionales en espectaculares. O con propaganda que fijemos en las bardas, o en los edificios, o en el equipamiento urbano. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Pero ahí está, y es del partido X o del candidato X. El candidato o partido X es responsable porque es su propaganda. Si es otro quien con mala intención fue a colocar esa propaganda justamente para imputarle la responsabilidad al que aparentemente es promovido, se tiene que deslindar de inmediato y pedir la separación de esa propaganda. Yo no la pinté, yo no la fijé, yo no la publiqué, que se retire y que se investigue quién fue. Sino ser responsable por el solo hecho de que la propaganda esté ahí, identificada por supuesto con los colores, las siglas, los nombres, con lo que sea. Sí, pero responsabilidad administrativa ya no es la necesidad de reparar el daño, sino la posibilidad jurídica de imputar la comisión de una infracción a un sujeto de derecho. No hablo de personas, porque para mí los sujetos de derecho son con personalidad jurídica y sin personalidad jurídica. Las coaliciones no tienen personalidad jurídica y por supuesto son sujetos de derecho. Los frentes no tienen personalidad jurídica. Los partidos políticos que presentan un candidato común no constituyen una nueva persona jurídica, pero sí son sujeto de derecho como unidad. Por eso hablo de sujetos de derecho y no de personas. En fin, ahí está una tentativa de lo que puede ser la responsabilidad sustentada en una conducta de la que somos responsables. Conducta propia, conducta de terceros o hechos de las cosas o de los animales. Y estos tres elementos, regresamos al anterior, bueno, está bien. Estos tres elementos, responsabilidad, conducta típica y sanción, vienen ya a configurar nuestro tema de derecho sancionador, en donde no podemos excluir a la culpabilidad, dado que la conducta son manifestaciones de voluntad. Las conductas son manifestaciones de voluntad. ¿De qué voluntad? ¿Hasta qué grado se quiso o hasta dónde no se pudo evitar? Ese ya será otro problema que estudiaremos en otro momento. Vamos a la siguiente lámina. Y aparece ahora otro elemento, la proporcionalidad, y a la sanción le pusimos apellido.
sanción adecuada o sanción justa. La sanción debe ser adecuada al hecho y a las circunstancias particulares del sujeto responsable. Si la sanción no es adecuada a estas circunstancias objetivas y subjetivas, será una sanción injusta, será una sanción arbitraria. En el derecho administrativo sancionador, al exceso en las sanciones se le denomina desvío de poder y es causa de nulidad. Es desvío del poder sancionador que tiene el Estado a través de los órganos competentes que ejercen las funciones estatales. Por tanto, debe haber proporcionalidad en la responsabilidad, sustentada en la culpabilidad y en las circunstancias particulares del caso para poder imponer una sanción adecuada. Sabemos que las sanciones excesivas están constitucionalmente prohibidas. Las sanciones tienen que ser necesarias, pero también tienen que ser racionales, tienen que ser proporcionales para que puedan ser calificadas de sanciones adecuadas. Y aquí es en donde debemos tomar cuidado de un tema muy importante: la función sancionadora. La función sancionadora normalmente es una facultad discrecional. Y en el ejercicio de facultades discrecionales es en donde debemos tener mayor cuidado en ser prudentes. Quizá por eso la idea de que las sanciones sean impuestas por jueces, que deben ser jurisprudentes, personas conocedoras del derecho que racionalmente la apliquen al caso concreto con prudencia. De ahí la jurisprudencia. La jurisprudencia entendida en su acepción romana antigua, como un acto de sabiduría, pero también de racionalidad para el caso concreto. La jurisprudencia en el derecho romano, como sabemos, no era la jurisprudencia de ahora, entendida como ciencia. No era la jurisprudencia en su acepción griega, de cúmulo de conocimientos o de filosofía del derecho. La jurisprudencia en el derecho romano era la aplicación prudente del derecho al caso concreto para darle una solución justa. Es lo que necesitamos para que la sanción sea adecuada. Tomar en consideración la culpabilidad, la responsabilidad, las circunstancias objetivas y subjetivas del hecho constitutivo de infracción para poder imponer una sanción que sea proporcional. Vamos a la siguiente lámina, que es lo que tratamos de explicar en este otro cuadro. La conducta típica para llegar a la sanción adecuada debe de tomar en cuenta esos dos elementos fundamentales, responsabilidad y culpabilidad, y buscar la proporcionalidad para poder llegar a la sentencia justa, sentencia adecuada que debe tomar en consideración, reitero, las circunstancias objetivas y subjetivas del caso particular. Todo esto es importante, por supuesto, en un sistema de ejercicio discrecional de la facultad sancionadora. Ya la magistrada presidenta nos hacía alusión a dos sistemas sancionadores legales. Vamos a la siguiente, por favor. El de la sanción determinada, la sanción única, la sanción exacta, que en el cuadro decimos impide llevar a cabo un ejercicio de ponderación para poder imponer la sanción adecuada al caso concreto. El legislador no nos da oportunidad
El legislador califica, el legislador lleva a cabo todo este trabajo de ponderación y nos dice ante tal conducta, esta sanción, no hay más. Vamos a la siguiente. También puede ser que el legislador deje al juzgador en libertad absoluta y entonces que la sanción sea indeterminada. En su caso, sin límites, ni mínimos ni máximos, que nos deje en libertad para poder sancionar como consideremos pertinente. Iba a decir como queramos. No, porque el juez es impartidor de justicia. Entonces, como considere pertinente. Sin embargo, hay una libertad absoluta que puede generar inseguridad jurídica. No hay certeza jurídica, no hay seguridad jurídica. Distinto es el caso cuando nos da oportunidad de escoger entre varias sanciones. Ahí ya es diferente, no hay mínimo ni máximo, pero nos da un catálogo de sanciones para escoger la sanción que sea adecuada al caso concreto. El otro sistema es de indeterminación relativa. No señala límites mínimos o no señala límites máximos. Si no es como en el caso anterior. Si en el caso anterior no hay ningún tipo de límite, aquí nos falta un extremo de los límites, o mínimo o máximo. Y finalmente tenemos el de la sanción determinada no exacta con límites mínimos y máximos, diferente a la anterior. En la anterior o solo hay mínimos o solo hay máximos, pero no los dos extremos. Y en la cuarta tendencia tenemos los dos extremos. Vamos a ver el primer ejemplo. Regresamos a el de la sanción determinada. ¿Este sistema existe en el derecho electoral mexicano? Por supuesto que sí. Si leemos la ley, déjenme revisar el artículo 372. Si alguien lo localiza antes y me ayuda a leer, perfecto, y si no, aquí está. 372 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los aspirantes a candidatos independientes, los aspirantes no podrán realizar actos anticipados de campaña por ningún medio. Si los aspirantes a candidatos independientes no pueden realizar actos anticipados de campaña. Bueno, esto es aplicable a todos, pero el tipo de infracción está aquí. 2. Queda prohibido a los aspirantes en todo tiempo la contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión. La violación a esta norma se sancionará con la negativa de registro como candidato independiente o, en su caso, con la cancelación de dicho registro. No hay más sanción. No hay mínimos ni hay máximos. La sanción es una, es única. Aspirante a candidato independiente, adquiriste tiempo en radio o televisión para hacer promoción de tu aspiración, no puedes ser registrado. Es un tema que me parece no se nos ha presentado en la vida práctica, pero no hay más que una sanción. Y lo mismo sucede en lo previsto en el artículo 375. Los aspirantes que rebasen el tope de gastos de campaña señalado en el artículo anterior perderán el derecho a ser registrados como candidato independiente. O, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará.
No hay alternativa. No hay posibilidad de otra sanción. O solo se te amonestará. Nada. Se niega el registro o se cancela si el registro ya ha sido otorgado. No hemos tenido, que yo me acuerde, ningún caso de este tipo. Pero veamos el artículo 229 de la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Perdónenme que les lea todo el artículo, pero para que tengamos el contexto. 1. A más tardar en el mes de octubre del año previo al de la elección, el Consejo General determinará los topes de gastos de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado. El tope será equivalente al 20% del establecido para las campañas inmediatas anteriores según la elección de que se trate. 2. El Consejo General, a propuesta de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, determinará los requisitos que cada precandidato debe cubrir al presentar su informe de ingresos y gastos de precampaña. En todo caso, el informe respectivo deberá ser entregado al órgano interno del partido competente a más tardar dentro de los 7 días siguientes al de la jornada comicial interna o celebración de la asamblea respectiva. 3. Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Reitero, párrafo 3 del artículo 229. Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiere obtenido la mayoría de votos en consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Los precandidatos que sin haber obtenido la postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán sancionados en los términos de lo establecido por el libro octavo de esta ley. 4. Los precandidatos que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido por el Consejo General serán sancionados con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido. En el último supuesto, los partidos conservan el derecho de realizar las sustituciones que procedan. ¿Qué pasó en el procedimiento electoral 2014-2015? ¿Cuántos precandidatos no presentaron a su partido político el informe de gastos de precampaña? Y en consecuencia, ¿cuántos partidos políticos no presentaron el informe de gastos de precampaña a la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral? ¿Y qué pasó con los que no cumplieron? El Consejo General del Instituto Nacional Electoral dijo: señores, no cumplieron lo previsto en el artículo 229, se niega su registro como candidatos. Solo por señalar 2 ejemplos, precandidatos a gobernadores en Durango y Zacatecas. De que llevaron a cabo actos de precampaña, no queda duda, ya se impuso sanción definitiva, porque lo ha resuelto la Sala Superior del Tribunal Electoral, por la comisión de actos de precampaña sin haber rendido informes de gastos de precampaña. Esto ya es verdad legal para todo mundo, ya lo dijo la Sala Superior. No estaba dicho en aquel momento. El Consejo General del Instituto Nacional niega el registro. Se defienden, obviamente, los sancionados. ¿Y qué dijo la Sala Superior? Esa sanción no es constitucional ni es convencional. Debe haber un mínimo y un máximo.
o debe haber más de una sanción. No puede ser sanción única. Pero además, no incumplieron, presentaron extemporáneamente. Así está la sentencia mayoritaria. Voté en contra. A veces ya no dicen la ponencia del magistrado Galván, sino la oponencia del magistrado Galván. Pero yo no puedo suscribir estas determinaciones. Me llevan la cuenta en la Secretaría General. Son como 1000 votos particulares en 10 años. Es absurdo. El voto particular debería de ser particular, excepcional, extraordinario, no por su calidad, sino por su infrecuencia. Para mí es casi ordinario. Me pregunta mi esposa, ¿y hoy cuántos votos particulares vas a emitir? Imagínense. Es increíble, de verdad. 100 votos por año implica 2 por semana, una sesión por semana. Pero yo no puedo suscribir algo que sea contrario al derecho, no solo a la ley, sino al derecho. Ahí está el derecho que no he elaborado yo. Quisiera estar a la altura de aquellos tratadistas. No, es doctrina desafortunadamente extranjera. No la hemos elaborado en México todavía. Nos falta mucho por avanzar. Pero es, por supuesto, una forma, y más aún en derecho político, más aún en el derecho electoral. ¿Por qué los partidos políticos llevaron al texto de la ley esta conducta antijurídica y por qué la sancionaron solo con una sanción invariable? Ellos saben lo que hacen y saben lo que quieren proteger. Y digo los partidos políticos, no me equivoco. Sé que legislan los diputados y los senadores y el presidente de la República, por supuesto, en el momento en que sanciona el decreto del legislativo y ordena la publicación. Es parte del procedimiento legislativo. ¿Por qué? Porque es una forma de poner coto a la inequidad en la contienda electoral. Porque es una forma de transparentar, y aquí sí uso correctamente la palabra, yo normalmente no la uso, yo hablo de publicidad, de transparentar los gastos y los ingresos de los partidos políticos. ¿De dónde viene el dinero y a dónde va? ¿Realmente gastaron solo lo que dijeron que gastaron o gastaron más? ¿Es cierto que no gastaron, que no llevaron a cabo actos de precampaña? En mi pueblo las golondrinas siguen haciendo nidos a partir del lodo y del zacate. Pero he aprendido que en las ciudades todo cuesta. Y no hay una sola pinta, no hay un solo, nada que no cueste. Hay gastos. ¿Quién hizo ese gasto? ¿Y de dónde obtuvo para gastar? ¿Por qué no informó? Pero aún no informan, no teniendo ni ingresos ni egresos, se tiene que informar en ceros, como se hace ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando somos contribuyentes, pero sin ingresos. No obtuve ingresos este mes, 0, no tengo nada que pagar. Pero tengo el deber de informar. Si no informo hay infracción, y si hay infracción hay sanción. Distinto es si informo falsamente. Estas ya son otras cosas. Bueno, ahí está la sanción. Y nos dijo con toda razón, con toda puntualidad el legislador, dentro de los 7 días posteriores a, si presento al día 8º, incumplí. Si la mora, en el derecho civil se enseña, es incumplimiento. Se puede cumplir extemporáneamente, se puede ser moroso y cumplir fuera de tiempo, pero ya se incurrió en ilícito. Y en consecuencia habrá que pagar la sanción correspondiente, sigo hablando del derecho civil, la sanción correspondiente por la morosidad.
Aquí el incumplimiento se sanciona de esta manera, con cancelación del registro. Es que presentaron extemporáneamente, ¿a dónde? Ante el instituto. No, señores, el precandidato no tiene que informar nada al instituto. El precandidato le tiene que informar a su partido para que el partido informe al instituto. No es en vía directa, es como la acción oblicua del derecho civil. Entonces el incumplimiento fue incumplimiento y sigue incumplido el deber. No hubo cumplimiento extemporáneo, en mi opinión. Respeto lo que es verdad legal. Decían hace muchas décadas que la cosa juzgada puede hacer de lo blanco negro y de lo negro blanco. Así lo escribe todavía Eduardo Couture y así lo escribe también Piero Calamandrei. Pero creo que ahora, y en un Estado democrático, no. El derecho es el derecho y se tiene que cumplir. Bueno, ahí están casos de sanción única, exclusiva, invariable, que es plenamente constitucional, que es plenamente convencional y que no hay, perdón la expresión vulgar, hacia dónde hacerse. Es ahí o ahí, no hay más. Tenemos varios casos así. No se trata tampoco de analizar todos, solo de ejemplificar. De la segunda tendencia, no tengo ningún ejemplo en el derecho electoral hasta lo que he revisado. No he podido revisar todo, quisiera revisarlo con puntualidad, pero o hago sentencias y votos particulares o hago libros, ¿verdad? Sí, porque me reclaman que por qué no he actualizado mi libro. Digo que porque tengo que hacer sentencias y votos particulares. Si estuviera dedicado a otra cosa, estaría presentando libros todas las semanas, pero desafortunadamente mi deseo se queda solo en buen deseo. En la tercera tendencia, sanción indeterminada relativamente con límites mínimos o límites máximos. El artículo 456, párrafo 1, inciso A, fracciones 2 y 3 son ejemplo. 456, párrafo 1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente. Inciso A, respecto de los partidos políticos. Fracción segunda, con multa de hasta 10,000 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. Hasta 10,000. Límite máximo. ¿Y en dónde está el límite mínimo? ¿Cuánto es el límite mínimo? ¿Podríamos decir 1 centavo? ¿1 peso? ¿1 día? ¿Medio día? ¿Cuánto? Tendría que ser lo racionalmente admisible en el caso concreto, pero no hay límite mínimo. En cambio, en el inciso B de este mismo artículo, fracción tercera, respecto de las agrupaciones políticas, fracción tercera, con suspensión o cancelación de su registro, que en el primer caso no podrá ser menor a 6 meses. Suspensión de su registro. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Nos dijo mínimo 6 meses. Déjeme volver a leer. En el primer caso, suspensión de su registro, no podrá ser menor a 6 meses. Máximo, el que considere prudente el órgano sancionador. Si hay límites mínimos o máximos, y podemos encontrar muchos ejemplos más. ¿Qué hacer cuando hay estos límites mínimos y máximos? Tomar en cuenta, decíamos, las circunstancias objetivas y subjetivas de la infracción. Y el legislador nos ahorró el trabajo doctrinario y nos da la solución en la ley. Vamos a la 15, por favor. Que no sé por qué lo hace en el artículo 456, párrafo 1, inciso E, fracción cuarta, y luego repite en el artículo 458, párrafo 5,
en los dos casos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Vamos a la siguiente, es lo mismo. Y nos dice que debemos tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad. No sé qué quiso decir con esto el legislador. En todo caso, es gravedad de la conducta infractora. ¿Sí? ¿En qué consiste la conducta ilícita? La responsabilidad debe ser proporcional a la culpabilidad y a la gravedad de la infracción. Aunque hemos hablado de culpa grave, culpa leve y culpa levísima, de acuerdo a la teoría del derecho y sobre todo a partir del derecho romano. Pero también se toman en cuenta aspectos teleológicos. ¿Qué es lo que se pretende al tipificar una conducta como infracción e imponer una sanción? Inhibir esas conductas antijurídicas. Nos dice el legislador, se debe tomar en cuenta la conveniencia de suprimir la práctica antijurídica. Y también se debe tomar en cuenta el bien jurídico tutelado. Nada más que esto es tan difícil y ya lo hizo el legislador. Ya no lo tiene que hacer el juzgador o el órgano administrativo sancionador. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en materia electoral? En principio, para mí, la vigencia eficaz o efectiva del sistema democrático. Y el sistema democrático es decir mucho. Quizá tengamos que ir en cada caso analizando cuál es el bien jurídico tutelado en el caso especial, de manera específica. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la infracción. Esto que se ha vuelto una expresión muchas veces vacía. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo? Se han cometido infracciones en el llamado período de veda o de reflexión. La conducta antijurídica debe ser considerada más grave en esta época de prohibición total que si se hace en otro momento. Pero ¿qué hacer ante actos anticipados de campaña? ¿Qué tan anticipados son los que se hacen 1 o 2 años antes o los que se hacen 1 o 2 semanas antes o 1 mes antes o 10 años antes? ¿Cuáles son más graves? Habrá que revisar caso por caso para ver estas circunstancias de tiempo, qué trascendencia tienen, qué trascendencia se les debe otorgar en el caso concreto. Las condiciones socioeconómicas del infractor también son importantes, las condiciones externas de ejecución, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio y la reincidencia. Y nos falta un tema que la doctrina usa reiteradamente y que el legislador muy pocas veces la ha tomado en cuenta. No solo la reincidencia en la conducta infractora, sino la reiteración de la conducta antijurídica, que no es lo mismo. El legislador nos da una definición de reincidencia en el artículo 456, párrafo 1, inciso A, fracción segunda. Perdón, está mal, 458. 458, párrafo 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y nos dice, se considerará reincidente al infractor que, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la presente ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora al presente ordenamiento legal. El que ha sido declarado responsable del antijurídico y vuelve a cometer otro igual. Pero ser declarado responsablemente es
declarado responsablemente de manera definitiva y firme. No el que la autoridad sancionadora declaró responsable y vuelve a conocer de otra conducta en términos similares y nos diga es reincidente. No, para que haya reincidencia debe haber cosa juzgada. Si no hay cosa juzgada, no hay reincidencia. Puede haber reiteración, o puede haber reiteración de conductas antijurídicas, aunque no sean similares, sino diferentes. El artículo 456, párrafo 1, inciso A, fracción quinta, hace alusión a esta reiteración. Nos dice el legislador, en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta ley, sí, reiteradas, pueden ser diferentes, pero hay infracción reiterada de la conducta, de la infracción a la Constitución o a la ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, se sancionará con la cancelación de su registro como partido político. Sí, ya aquí tenemos otra sanción. Sí, ¿por qué la sociedad no queda satisfecha con sanciones? Porque a veces no se impone la sanción adecuada. La ley ahí está, hace falta aplicarla. Yo me he opuesto a las múltiples sanciones impuestas al Partido Verde. ¿De dónde sale el dinero con el que se le sanciona económicamente? Del presupuesto del Estado. ¿Duele perder lo que no es propio? No. Si se cancela el registro, otra cosa será. ¿Por qué no reformar la ley y establecer también la suspensión de registro, no solo de las agrupaciones políticas, sino de los partidos políticos? Para que sea una sanción proporcional, adecuada y sobre todo una advertencia. Si pensamos que las sanciones tienen la función inhibitoria de conductas antijurídicas. Es como cuando en el ámbito familiar imponemos algún tipo de sanción, espero que no me escuchen los de derechos humanos, a los hijos. Y si lo vuelves a hacer, no hay domingo. Y vaya que duele. Y se puede corregir. Cuando yo enseñaba derecho civil o derecho familiar, en el Código Civil, artículo 410, todavía se establecía que los hijos deben respeto a sus padres, cualquiera que sea su circunstancia. Los padres tienen en todo tiempo el derecho de corregir a sus hijos, incluso con castigos leves. Claro, en esta época de derechos humanos y de el interés superior de la niñez, pues ya nada de eso se puede. Y estamos perdiendo integridad familiar. Y estamos perdiendo muchos valores. No he escuchado hablar a nadie del interés superior de la familia. Perdónenme, pero dice que un viejo amor ni se olvida ni se deja, ¿verdad? Durante 35 años di derecho familiar, así que difícilmente puedo dejar esta materia. Bien, la reiteración es importante, pero además otro tema también, déjenme ver si está por aquí, en el inciso G de este mismo artículo 456, párrafo 1, fracción quinta. Respecto de los concesionarios de radio y televisión, fracción quinta, cuando la sanción anterior, no les leo todo, haya sido aplicada y el infractor reincida, hablamos de reincidencia, en forma sistemática en la misma conducta, el Consejo General dará aviso a la autoridad competente a fin de que aplique la sanción que proceda conforme a la ley de la materia, debiendo informar al Consejo General. Si la infracción es sistemática, sí, cuidado, ya no solo hablamos de reincidencia, de reiteración, sino también de sistematicidad en la conducta infractora.
y dependiendo de la gravedad de la infracción, por la naturaleza del sujeto infractor y las circunstancias de la infracción, y aquí son circunstancias especiales porque son ni de tiempo, ni de modo, ni de lugar, sino circunstancias formales, porque es infracción a la Constitución. Si esta infracción es sistemática, avísenle a Secretaría de Gobernación para ver qué hace con la concesión otorgada al concesionario de radio o televisión. Ley de Vías Generales de Comunicación, entre otras normas a aplicar. En fin, el tema de la individualización de la sanción es sumamente amplio. Perdónenme, no me di tiempo, no me di cuenta del tiempo. No me di tiempo de la cuenta, pero bueno, también me pasa. Cuando fui secretario general de acuerdos y tuve que dar cuenta de la calificación de la elección de presidente de la República, sobre todo en 2012, al ver el volumen de todo lo que tenía que decir en la cuenta y de cómo pasaba el tiempo, pues no me dio tiempo de la cuenta y tuve que reducir la cuenta en beneficio del tiempo. Perdóneme por haber abusado de su tiempo. Gracias.